Bien, muchas gracias a todos. Arrancamos, gracias a ambos. Buenas noches. No, buenas noches y gracias por los aportes. Nachito, escribiste vamos a aventarnos un poquito en economía, escribiste una nota en La Nación sobre el tema de la clase media y el consumo que nos preocupa a todos. Vamos a tener a María Castiglioni, a un comerciante que es Leonardo Mieres, vende zapatos. Leonardo, me sorprendió porque lo escuché aquí con el pelado Trebuch, hablando de la economía real, ¿no? Y Leonardo lo que dice es, bueno, que le va mal, le va muy mal en su negocio, ahora nos va a contar su historia, pero que lo sigue bancando a Milei y que antes con el kirchnerismo le iba bien. Por eso me interesó traerlo. Bueno, Nachito, ¿cómo es el tema de cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Argentina? Bueno, todo esto se basa en un trabajo de la consultora W de Guillermo Oliveto. Exactamente, Guillermo Oliveto. Ahí ves la pirámide social de su consultora en base a datos de la EPH del INDEC. Y está actualizada al tercer trimestre de 2025. A propósito de la punta de la pirámide, que es la clase alta, ahí ves que necesita un hogar ingresos promedios superiores a 7 millones de pesos. Un consumo habitual, según Oliveto, de ese estrato social. Hablamos de familias, ¿no? Estamos hablando de familias, exactamente. Piensan en viajar. Es el consumo deluxe, decía él, el consumo de lujo. Luego ahí abajo de la punta está la clase media alta. Y allí... La clase media alta siempre tiene como su ideal, la clase alta, ¿no? Los consumos de la clase alta. Exactamente. Como valor, digamos, como aspiracional, esa es la palabra. Compras de autos, viajes, turismo, digamos, emisor. Y ahí tenés entonces abajo la clase media alta, que es la que tiene como patrón de consumo el no equivocarse. Poder darse un gustito, pero no errarla con esa compra que tanto se piensa y que luego se decide. El piso para alcanzar ese umbral de ingresos es de 3.700.000 pesos, según la consultora W de Oliveto. Y ahí bien en el medio de la pirámide, la clase media baja, que tiene un ingreso promedio del hogar de 2.400.000, el piso es de 2.050.000. Si hay algo que caracteriza, según Oliveto, a ese estrato social en términos de consumo... ¿A cuál estrato? A la clase media baja. Sí. La clase media baja es siempre esa clase media que está como tambaleando entre la clase media. Siempre que hay crisis, hay mucha gente que se cae, amplios sectores, te digo, ya hablé muchas veces con Oliveto, que se cae de la clase media a la clase media baja porque se mide de acuerdo a los ingresos, ¿no? Se mide exactamente, la medición es por ingreso. Y en este caso, el patrón de consumo de ese estrato, según Oliveto, también es similar al de la clase media alta, es decir, de cuidar qué compra se hace, que sea buena, que sea efectiva, aunque con un margen mucho menor que la clase media alta. Muy bien, bueno, lo tenemos a Leonardo Mieres y a María Castiglioni. ¿Cómo les va a los dos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Leonardo, bueno, te vi con el pelado, Trebuch, y vos contabas algo que me impresionó, que, a ver, vos corregime si es así, que sos o vendés zapatos, digamos, tenés un comercio fabricante de calzados, que te va muy mal con Milei, que lo votaste a Milei y que te iba bien con el kirchnerismo. ¿Por qué lo votaste a Milei entonces? No solo que lo voté, sino que también lo apoyé en las últimas elecciones. Y nosotros los que estamos en contra... ¿Masoquista? ¿Por qué? No, masoquista no. Piensa de verdad en el otro. Es eso. Pensás de verdad en el otro, no es un eslogan. Pienso en mis hijos, pienso en mi familia, en amigos, pienso en Argentina en la realidad. Y como veníamos, realmente no se podía de importaciones selectivas, algunos sí, los amigos sí, los no amigos no, los que ponían la plata sí, los que no. Los faltantes de alimentos en los supermercados, depende de qué épocas, falta de gasoil también, o sea, todo eso ya no lo quería más, es la realidad. Sabiendo, votando a Milei, que esto podía llegar a pasar, pero bueno, hay otras cosas hoy en día que nos está pasando que se podrían corregir dentro del modelo, porque nosotros no es que somos una industria incompetente, podríamos ser competitiva si estamos emparejados con lo que hoy nos está invadiendo, que es
los asiáticos. Nosotros Claro, estamos... las plataformas chinas, ¿no? ¿Cómo competís con eso? No tenemos competencia. Shein, No tenemos competencia, pero esa sería la parte legal que se puede llegar a ajustar bajándonos los impuestos a nosotros. O aumentándole los impuestos a ellos. Bajaría los nuestros. Pero esa sería una parte, digamos, la parte legal. La parte ilegal, que nosotros estamos teniendo bastantes problemas. Por las fronteras entra un montón de mercadería de contrabando, y no solo que de contrabando, sino que trucho. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con una competencia con la marca Olterra, que es la marca nuestra, para competir con una marca internacional trucha y de contrabando? Es imposible. A ver, se lo vamos a trasladar a María Castiglione la pregunta. A ver, yo creo que es muy interesante el planteo de él, porque me parece que acá hay algo para aclarar que es positivo. Muchos sectores, en el contexto del final del kirchnerismo y del gobierno último de Alberto Fernández y Cristina y Massa, que ministro de Economía en particular, en donde había cepo, donde había una brecha de 180%, y la gente sabía que su peso le quemaba por la inflación, no paraba de acelerarse porque era un déficit fiscal financiado con una maquinita de emitir permanente. El refugio de la gente en ese momento de incertidumbre era cambiarlo por cosas. Por ejemplo, calzado, por ejemplo, almacenar productos no perecederos, etcétera. Entonces, esos sectores en particular tuvieron un momento donde vendieron tal vez incluso más que lo normal, porque la gente se refugiaba de esa forma, pero no porque era su decisión, sino porque era peor quedarse con los pesos. Claro, claro. Lo cambiaba por cosas, ¿no? Exactamente. Y a veces por cosas hechas de dólares también. Bueno, eso también, eso en particular. Lo que pasa es que después ya no había ni siquiera eso. Era importante estar estoqueado. Bueno, Claro. toda la cadena productiva, o sea, desde la fábrica en adelante, los mayoristas, en la construcción los corralones, los grandes comercios, y en el campo los silobolsa, digamos. La gente prefería quedarse con producto, era mucho más rentable por la expectativa de inflación y porque no había refugio alternativo. Esto es un punto. Entonces, ganara quien ganara, el que resolviera los problemas o el que no los resolviera, ya estaba colapsando ese esquema. Incluso ese esquema no se podía sostener aunque hubiera ganado Massa, porque ya no habían dólares, ya no quedaban ni un dólar en el Banco Central, se debían cada vez más dólares y de hecho... Mirá si hubiera ganado Massa, ¿no? No, es que yo no sé cómo lo hubiera resuelto, porque para mí va a licuar el gasto como el Cabezón, ¿eh? Iban a devaluar pero brutalmente, iban a licuar el significa... gasto como hizo el Cabezón, que le dejó el camino allanado a Néstor, ¿no? La definición de eso, que es un golpe inflacionario que hubiera dejado a todos pobres, a Claro, todos sin poder obvio. consumir. Es decir, esta forma tiene un límite, porque era gastarse todos los cartuchos. Se gastaron, te diría, la reserva de los cartuchos. Claro, ¿no? claro. Entonces, resolver esto obviamente es difícil, y volver a este esquema implica un periodo de transición donde aquellos que tenían stock, primero quisieron quedárselo, segundo querían esperar al dólar, que volviera al dólar más alto para ver el costo. Muchos intermediarios no querían bajar los precios y los márgenes porque tenían miedo de que hubiera una devaluación, y esta discusión estuvo el año pasado, estuvo en estos meses antes de las elecciones, y todo eso generó también en los consumidores, que como decía Oliveto, algunos sufrieron, pero hay otros que tienen capacidad de ahorro, que sin cepo eligieron quedarse con dólares. Es decir, el refugio, el miedo en momento de incertidumbre sin cepo de la clase media alta o de la clase media que tiene margen de ahorro fue comprar dólares. Hubo una dolarización enorme. Entonces eso complejizó más la salida que ya venía teniendo la actividad económica, que se dio en algunos rubros mucho más marcado. Por ejemplo, compra-venta de inmuebles con crédito hipotecario, porque esto, obviamente, el que accede a un crédito hipotecario ya no tiene margen para ir a comer afuera o para comprar o estoquearse, lo está destinando a eso. Por lo tanto, lo que hace falta es que la economía siga creciendo rápido para que el resto de los sectores puedan volver a crecer, y como decía él, creo que hay otra pata muy relevante que son las reformas, la baja de impuestos, la simplificación ¿Estás de y acuerdo obviamente con el tema del ponerle contrabando. impuestos a los productos chinos? María, cortito, pues tenemos que... No, porque de hecho Argentina, y en el marco del Mercosur, ya tiene un derechos altísimos. Lo que hay que trabajar es defensa de la competencia, dumping y sobre todo el contrabando, que sí El es un contrabando tema que recién decía muy Leonardo. complicado en muchos Bien. rubros también. María, muchísimas gracias. Leonardo, te vamos a invitar otra vez porque me encanta tu historia. Te debes discutir mucho con tus amigos, se me ocurre, ¿no? Demasiado. Me imaginé. Sí, sí. Bueno, muchísimas Aparte, en gracias. esto ya hace 29 años que estamos. Claro, claro. Bueno, muy interesante. Bueno, y Diego, viene un tema que es tu tema que ¿Por te va... qué? A ver. Porque a ver, no diría que es un tema fascinante.